evaluar. ¿Vale? Entonces, nada, voy a compartiros la pantalla para arrancar con la presentación. Vale, no sé si me podéis confirmar, Natalia, que se ve correctamente. Sí, se ve bien. Se ve Vale, muy bien. perfecto. Bueno, pues como os decía, bueno, aquí tenéis un pequeño índice de cómo está estructurada la presentación, ¿vale? Os voy a explicar un poco, pues, quiénes somos en Seresco, cuál es nuestra historia y, bueno, los resultados que estamos teniendo actualmente. Luego, bueno, os detallaré un pequeño punto de cómo trabajamos, ¿vale? Esto quizás no esté muy relacionado con lo que habéis visto hasta ahora, pero bueno, nosotros ofrecemos servicios a empresas y, bueno, pues en cualquier tipo de empresa que trabajéis en un futuro y que tenga una acción comercial con cualquier tipo de clientes, pues está bien que conozcáis un poco los valores diferenciales y que conozcáis un poco cómo funciona ese trato con el cliente, ¿vale? El punto número 3 hace referencia, pues, a esas diferentes líneas de negocio que os comentaba que tenemos en la empresa, ¿vale? Os iré comentando un poco de cada una de ellas y luego sí que me centraré un poco más en la parte de gestión del territorio, que, como os digo, pues es el área a la que pertenezco yo actualmente. Y por último, pues comentaremos esa actividad formativa para que podáis hacer ese caso práctico una vez hayamos terminado, ¿vale? Bueno, no sé cómo lo hacéis habitualmente, pero si a lo largo de la presentación tenéis cualquier tipo de dudas o me queréis consultar cualquier cosa que se os ocurra, encantado de no estar hablando yo aquí solo y que podamos debatir cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Bueno, ¿por qué Seresco? ¿Vale? Os voy a explicar aquí un poco acerca de nosotros. Pues Seresco es una empresa que es líder en soluciones tecnológicas y de servicios BPO. Bueno, no sé si sabéis lo que significa BPO, son las siglas en inglés de Business Process Outsourcing y principalmente quiere decir que pues trabajamos en la externalización de servicios a otras empresas, ¿vale? Es decir, pues Eresco pone a disposición de otras organizaciones recursos y tecnologías idóneas para mejorar su rendimiento, ¿vale? Somos una compañía tecnológica que tiene ya unos cuantos años de antigüedad, pues como podéis ver aquí se constituyó en 1969 y es decana en el sector TIC español, ¿vale? Imagino que sabéis lo que es el sector TIC, estamos hablando de tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, pues un poco en resumen es el conjunto de industrias que se dedican al desarrollo, producción y comercialización y uso también de tecnologías tanto de la información como de la comunicación, ¿vale? Actualmente pues tenemos centros de trabajo dentro de España en Oviedo. En Oviedo tenemos 2 oficinas. Tenemos también en Vigo, en Madrid y en Barcelona, como podéis ver, ¿vale? Y también, bueno, pues saliéndonos de España, tenemos oficinas en Portugal, Lisboa y en Oporto, como podéis ver, y luego pues también tenemos varias oficinas en Sudamérica, ¿vale? Ahí estáis viendo que Perú, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Ecuador. Aquí principalmente, luego os lo enseñaré un poco más adelante, estas oficinas las hemos ido abriendo a lo largo de los años, relacionadas en concreto con el departamento en el que estoy yo, el de ordenación del territorio, pues bueno, con diferentes proyectos de cartografía y de catastro que hemos ido haciendo en estos países, ¿vale? Bueno, pues actualmente somos más de 1000 profesionales en todas estas oficinas, en estos centros de trabajo que os comento, y trabajamos con más de 3000 clientes, ¿vale? Tenemos clientes tanto de la administración pública como clientes o empresas del sector privado. Además, desde diciembre del 22, que pues os lo he señalado ahí porque es un hito pues bastante histórico, importante para la empresa, estamos dentro del BME Growth, que, bueno, pues principalmente esto significa que actualmente Seresco cotiza en el mercado de valores, ¿vale? Un mercado para pequeñas y medianas empresas, pymes, que están en expansión. Y bueno, pues esto también nos ha permitido ir creciendo en diferentes aspectos y entre estos aspectos está la integración de otras nuevas empresas que se han unido al grupo Seresco, ¿vale? Aquí tenéis algunas de ellas como Sigea, SPW, pues veis que varias de ellas están relacionadas con el tema de ciberseguridad, seguridad perimetral y redes. Las 2 últimas que se han incorporado son Elo, que están en Portugal, y CIES, que, bueno, como os comento, están relacionadas con estos campos, ¿vale?
Bueno, aquí un pequeño resumen de esos 20 países en los que estamos. Como podéis ver, tenéis un poco más resaltado pues, los países en los que tenemos centros, oficinas y luego igualmente pues, hemos hecho proyectos y trabajado en diferentes ámbitos, incluso en África y en Asia también hemos tenido proyectos, ¿vale? Más de 20 países. Y bueno, aquí un pequeño resumen de la compañía, ¿vale? Como os decía, se constituyó en el 69, fue la primera escuela informática que hubo en Asturias, Seresco, de aquella con otro nombre, ¿vale? Luego, bueno, pues se fue expandiendo, se abrió una primera delegación en Galicia y luego, pues poco a poco se fueron desarrollando diferentes productos para el mercado, ¿vale? En relación con mi área, pues en el 85 es cuando se creó esa división de cartografía y catastro, hoy en día ordenación del territorio. Y bueno, pues aquí hay diferentes hitos bueno, de productos que se han ido lanzando al mercado a lo largo de la historia de Seresco, ¿vale? Desde el 97 también, pues disponemos de oficinas en Madrid y Barcelona. Estos son algunos de los productos que ofrecemos a las compañías y que más éxito están teniendo. Luego os comentaré un poco. Y, por ejemplo, pues un hito que fue importante para la empresa fue desde el 2013 apertura de esas nuevas sedes en Latinoamérica, que fue cuando podemos decir que nos internacionalizamos en este tipo de países, ¿vale? Em, por no enrollarme mucho más, en el 21, en el 22 tenemos esa incorporación al BM Growth y bueno, pues desde el 23 las últimas adquisiciones de empresas que todavía pues ahora no está incorporada aquí, pero recientemente acabamos de integrar otra nueva empresa, ¿vale? Bueno, relacionado un poco con esta expansión de la compañía, aquí tenéis un poco el crecimiento que está teniendo la compañía, ¿vale? A nivel de números de facturación. Como podéis ver, pues se ha ido incrementando esa facturación a lo largo de los años y para este 2025 pues hay un reto, una previsión ahí importante respecto a años anteriores, ¿vale? Y luego aquí, bueno, un poco lo que os comentaba al inicio, que trabajamos con empresas de cualquier tipo de sector y también con administraciones públicas, ¿vale? De todo tipo. Bueno, aquí simplemente destacar qué ofrecemos nosotros o qué valoran nuestros clientes de cara a nuestros servicios, ¿vale? Es un poco contenido ahí resumido. Y luego aquí explicaros cómo trabajamos, que esto es lo que os decía, de cara un poco al valor que aportamos al cliente. Al final ponemos la tecnología al servicio de las personas y esto lo hacemos a través de cercanía, con diferentes valores que aportamos, tipo atención personalizada, soluciones a medida, la confianza. Tenemos clientes que llevan una media de 25 años trabajando con nosotros, o sea que en ese sentido es un valor diferencial. La seguridad que aportamos en los proyectos y luego ese compromiso también de innovación y de mejora continua, ¿vale? Bueno, aquí un poco más detallado, entre otras cosas, pues tenemos metodologías y procedimientos muy probados ya y contrastados a lo largo de la experiencia que tiene la compañía. Tenemos acuerdos a nivel de servicio de todo tipo y luego también partners estratégicos como algunos de los que veis aquí, ¿no? Tipo Lenovo, HP, Microsoft, Ferry. Bueno, pues también colaboramos con estos partners que nos permiten dar un servicio mucho más de mayor calidad al cliente. Bueno, y aquí bueno, aquí como lo podéis ver, tenemos 6 líneas de negocio. Aquí os voy a ir hablando de cada una de ellas. Seguramente aquí haya varias líneas de negocio, como os comentaba, que estén bastante relacionadas con lo que, bueno, o por lo menos con algunas partes que hayáis podido ir viendo vosotros durante este ciclo que estáis realizando, ¿vale? Al final, bueno, pues una de las líneas de negocio que tiene Seresco son soluciones para optimizar la administración de los recursos humanos, ¿vale? Principalmente aquí ofrecemos servicios de outsourcing, es decir, de externalización de nóminas y de recursos humanos, ¿vale? Como podéis ver aquí, gestionamos más de 5 millones de nóminas al año de diferentes compañías y bueno, pues también les llevamos toda la parte de recursos humanos, entre otras cosas, pues más de 120.000 contratos gestionados en el último año, ¿vale? Esto aquí les facilitamos diferentes tipos de herramientas que les permiten externalizar este servicio y gestionarlo a través de Seresco. E igualmente también tenemos un servicio de control de horarios, accesos y tareas, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero a día de hoy, por términos legales, todos los trabajadores tienen que registrar sus horarios de entrada y salida de las jornadas, ¿vale? Para controlar el número de horas que hace cada trabajador.
Y en ese sentido, Elo, que es una de las últimas compañías que hemos adquirido, pues son líderes en este tipo de trabajos, ¿vale? Tanto en timing para registrar la jornada bueno, y la construcción de escalas, en seguridad tanto de personas, vehículos y visitantes, y luego también en tareas, ¿vale? Para recopilación de datos, análisis y cuadros de indicadores. Y esta es una de las líneas de negocio que os comento tiene la compañía, ¿vale? Bueno, aquí algunas de las ventajas que ofrece este tipo de servicios. Al final, pues es una eficiencia administrativa de cara a las tareas complejas que tienen que hacer las compañías y que de esta manera, pues externalizándolas a través de Seresco, las gestionan de manera más sencilla. Esto generalmente se traduce también en una reducción de costes operativos. Las empresas se desentienden, podemos decir entre comillas, de ese cumplimiento legal y normativo que nos encargamos nosotros. Y bueno, pues además mejoramos la experiencia de las plantillas, ¿no? Al final que una persona pueda acceder en tiempo real pues, a sus datos de nómina, a su gestión de horario, etcétera, pues también hace mucho más dinámico todo esto, ¿vale? Esta es otra de las líneas de negocio que tenemos, ¿vale? Gestión empresarial. Al final son soluciones para gestionar de manera avanzada procesos vitales para las empresas, ¿vale? Estamos hablando de transformación digital de las empresas. Aquí les ofrecemos una automatización de procesos a través de diferentes herramientas, como pueden ser RPs, CRMs, etcétera. Y bueno, también, pues por ejemplo, hacemos proyectos, en este caso para la administración, en esta línea de transformación digital, pues de agricultura, ¿vale? De cultivos, proyectos de innovación, etcétera. Y bueno, pues aquí hay algunas de las ventajas que ofrece este tipo de servicio, ¿vale? Al final ayudamos a mejorar esa competitividad de las empresas. Les permitimos hacer análisis de datos en tiempo real o, por ejemplo, fomentamos la innovación al ofrecer herramientas y plataformas que permiten la colaboración y el desarrollo, ¿vale? Otra de las líneas de negocio que tenemos, y esta pues es una de las que creo que puede encajar más con algunas de las cosas en las que estáis trabajando vosotros a día de hoy, es la de gestión de infraestructuras TI, ¿vale? Al final consiste en soluciones para proporcionar y gestionar los recursos tecnológicos que soportan las compañías. Y bueno, pues en ese sentido, como podéis ver, ofrecemos consultoría en redes y sistemas, ¿vale? Les damos pues asesoramiento, diseño, les ayudamos con la resolución de problemas. Les ayudamos con todo el tema de conectividades, ¿vale? Para vincular equipos, configurar sistemas, pues todo este tipo de servicios también se lo ofrecemos en esta área de negocio. Obviamente sistemas para externalizar el departamento de TI, soluciones cloud, ¿vale? Como pueden ser pues, soluciones integrales en la nube. También trabajamos la parte de backup, bueno, pues, respaldo de esos datos en la nube, de que hagan copias de seguridad y tengan toda esa información. Y también ofrecemos un servicio de soporte informático, ¿vale? De Service Desk. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las actividades que ofrecemos dentro de la gestión de infraestructuras TI y que obviamente pues, pueden encajar con algunas de las cosas que habéis visto. ¿Vale? No sé si en algún momento, como os decía, tenéis alguna duda o alguien quiere comentar algo, encantado, ¿vale? De que me digáis sin ningún tipo de problema. Y bueno, dentro de esta parte de gestión de infraestructuras, pues aquí tenéis algunas de las ventajas, ¿vale? Que ofrecemos. Al final ayudamos a maximizar el rendimiento y la eficiencia operativa de las empresas. Aseguramos la integridad de los datos, ¿vale? A través de esas soluciones de backup y recuperación ante desastres. Y como os decía, mejoramos la experiencia del usuario, ¿vale? Al final, la resolución de incidencias y un soporte ágil, esto de cara a las compañías, sobre todo cuando ofrecen este servicio a otros clientes, pues es un plus añadido. Bueno, otra de las líneas de negocio que tenemos es la gestión de riesgos, ¿vale? Todo lo que es relacionado, ofrecer soluciones para prevenir, proteger y detectar posibles amenazas. En este sentido, bueno, pues aquí veis el logo de CIES, que es una de las compañías que se han integrado en Seresco recientemente. Y aquí tenéis algunas de las actividades que ofrecemos. No sé si en este caso habéis visto algo más enfocado en ciberseguridad, pero bueno, pues aquí hablamos, como os decía, de proteger el acceso a redes privadas, todo lo que es seguridad perimetral, tema de credenciales, ¿vale? Incluso nosotros a día de hoy en Seresco, a la hora de acceder a nuestro propio ordenador, pues tenemos un sistema de autentificación multifactor
tema de antivirus para la protección de todo tipo de información, protección del correo, ciberseguridad contra ciberamenazas y bueno, pues diferentes acciones, ¿vale? Una parte muy importante también es el cumplimiento normativo, porque en este sentido hay mucho normativo, tanto del gobierno estatal como de diferentes entes europeos, y en ese sentido hay que cumplir todas estas normas que integran estos organismos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las principales ventajas que ofrece esta línea de negocio? Bueno, pues un poco en la línea de lo que os he comentado, ¿vale? Proteger los activos de la empresa, que es algo básico para cualquier organización. Reducir el impacto, ¿vale? De esos riesgos reputacionales y de pérdidas financieras. Pues alguna vez sale alguna noticia de algún banco o algún otro tipo de entidad que tiene información muy sensible y que en ese sentido que han perdido este tipo de información o que se ha podido poner en riesgo, y esto obviamente daña la reputación de la compañía, ¿no? Y genera un poco de incertidumbre. Eh, pues bueno, en el caso de detección de cualquier tipo de alerta, pues generar respuestas ante este tipo de incidentes a la mayor brevedad. Y luego, como os decía, todo este tipo de acciones de cumplimiento normativo, ¿vale? Bueno, la quinta línea de negocio que tenemos es la de desarrollo de software, otra que creo que puede encajar perfectamente con algunos de los aspectos en los que estáis trabajando vosotros actualmente. Y aquí principalmente pues lo que hacemos es desarrollar software a medida para diferentes empresas, tanto del sector público como de la industria o del sector primario. Bueno, también trabajamos en la modernización de aplicaciones, ¿vale? Es decir, hacer migraciones de datos o de herramientas que están utilizando empresas a otras más actuales que les permita pues competir mejor en su mercado y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y luego igualmente aquí hacemos consultoría tecnológica, ¿vale? Todo lo que sea asesoramiento especializado en innovación tecnológica, pues Eresco en ese sentido es una empresa puntera y que puede ofrecer perfectamente todo este tipo de servicios, ¿vale? Bueno, ventajas, lo que os decía, ¿vale? En la innovación empresarial, a día de hoy, bueno, durante los últimos años ya, ¿no? La tecnología está evolucionando a pasos agigantados y las empresas necesitan mantenerse al día o rápidamente en los mercados competitivos en los que estás te quedas atrás muy rápido, ¿no? Luego, pues optimizar la eficiencia operativa, asegurar la continuidad del negocio, ¿vale? Esto que os decía de realizar migraciones de diferentes sistemas a plataformas más modernas y escalables que permitan a las compañías también crecer, ¿no? Y garantizar ese futuro. Y bueno, al final fomentar la colaboración y la agilidad empresarial, ¿vale? Al final, diferentes metodologías que podamos aplicar. Bueno, y aquí ya la última línea de negocio o el último área es la de gestión del territorio. Como os decía, esta es un área en la que yo en concreto desarrollo mi trabajo actualmente. Quizás inicialmente diréis, bueno, pues ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Dame un segundo. Vale. Bueno, pues quizás de inicio hablar de cartografía o de catastros pueda sonar a que no esté muy relacionado con lo que os estéis vosotros, con lo que estáis viendo, en lo que os estáis formando ahora mismo, pero no dejan de ser soluciones para obtención y procesamiento de datos geoespaciales, ¿vale? Estamos hablando de bases de datos, que imagino que hayáis trabajado a lo largo de esta formación. Y en este caso se les da una componente gráfica, es lo que podemos llamar SIG, Soluciones de Información Geográfica, que aporta un mayor valor a todo este tipo de información, ¿vale? Aquí es un pequeño resumen del departamento. Como podéis ver, tenemos dos áreas diferenciadas principalmente, ¿vale? Un área de cartografía, donde bueno, pues desarrollamos proyectos relacionados con realización de bases de datos cartográficas y topográficas. Luego os enseñaré un poco más en detalle a qué me refiero. También realizamos ortoimágenes, es decir, son fotografías aéreas del territorio y modelos digitales de elevación que al final no dejan de ser una representación real de la orografía del terreno, ¿vale? También trabajos catastrales de todo tipo. Y luego, como os decía, soluciones a medida a través de esos sistemas de información geográfica
que permiten a través de esa gestión de datos y paneles de control y visualización tomar decisiones en diferentes ámbitos de negocio. ¿Vale? Hasta aquí no sé si queréis plantearme algo o nadie tiene ganas de hablar. Vale, bueno, pues nada, si no continúo, no os preocupéis. Bueno, aquí tengo algunas de las ventajas que tenemos en este caso en el área de gestión del territorio, ¿vale? Al final facilitamos la toma de decisiones informadas y esto es mediante estas herramientas que os hablo de análisis de datos geoespaciales, ¿vale? Que es principalmente en lo que me voy a enfocar porque creo que es un poco lo que más relación puede tener con lo que hayáis visto. Y la importancia bueno, de que esos datos tengan una componente geoespacial que permita ubicarlos en un lugar, ¿vale? ¿Esto qué permite? Pues optimizar la planificación y el desarrollo territorial, eh, permitiendo consultar datos de diferentes fuentes y aplicar diferentes desarrollos a todo este tipo de información, ¿vale? Otra cosa que hacemos es asegurar el control de calidad de la información geográfica, ¿vale? Tanto en proyectos cartográficos como catastrales que desarrollamos. También llevamos a cabo, nuestro equipo técnico desarrolla diferentes tipos de controles que garanticen que todo ese producto que entregamos cumple unos requisitos de precisiones, etcétera, que exigen los clientes de cara a que esa cartografía tenga una exactitud temática y de coordenadas fidedigna al terreno, ¿vale? Y bueno, dentro de los diferentes proyectos que trabajamos, para que os hagáis una idea, yo lo resumo de esta manera, ¿vale? Somos generadores masivos de geoinformación. La geoinformación es algo que en nuestro día a día nos rodea por todos los rincones. Y para que os hagáis una idea del volumen de datos que estamos hablando, cada día se generan unos 329 exabytes de datos a nivel global, ¿vale? A nivel mundial. Esto, dentro de este volumen, más del 80% tienen una componente de posición, ¿vale? Esto es para que os hagáis una idea de la importancia que es que esos datos puedan ser ubicados en una localización para saber en dónde está ocurriendo cierta acción en ese momento, ¿vale? No sé si sabéis cuánto es un exabyte, pero para que os hagáis una idea de este dato, estamos hablando de que un exabyte es aproximadamente como 1 millón de terabytes, ¿vale? O sea que eh, estamos hablando de que un tera aproximadamente son 250 millones de películas en HD, ¿vale? Esto para simplemente un dato que os dejo ahí para que os hagáis idea bueno, de la cantidad y el volumen de datos que se desarrollan cada día, cada segundo en el mundo, ¿vale? Bueno, esto por poneros un poco en contexto de qué hacemos dentro del área de ordenación del territorio. Como os comentaba, algunos de los proyectos que hacemos son proyectos de fotogrametría y en este caso se trata de hacer lo que nosotros llamamos ortofotos, bueno, pues para vosotros podría ser una fotografía aérea. Este es un proyecto en concreto que estamos haciendo en este momento para el Ayuntamiento de Bilbao. Y aquí lo que se hace es un vuelo a través de un avión preparado para ello, que tiene una serie de cámaras con sensores que, como podéis ver, van haciendo diferentes pasadas y van recogiendo fotogramas de las áreas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, esta es la zona del Guggenheim, en concreto en Bilbao, y como podéis ver, pues para cada área, para cada zona del terreno en concreto, coge muchas pasadas que luego esto, a través de software que utilizamos y de diferentes procesos de apoyo, aerotriangulación, etcétera, acaban convirtiéndose en un producto ya unificado. Esta es la ortofoto que tenemos preparada para el Ayuntamiento de Bilbao y que esto permite, en este caso, a esta administración pública, pues tener una información actualizada de su territorio y a partir de ahí poder gestionar sus recursos y optimizar pues todas las áreas que lo componen, ¿vale? Esto es uno de los trabajos que hacemos habitualmente. Como os decía, otros es el de proyectos catastrales. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo actualmente en Perú y que, bueno, estamos desarrollando el catastro en estas zonas, ¿vale? Quizás aquí en España nos puede resultar
un poco confuso el creer que en estas zonas todavía no esté desarrollada ningún tipo de información cartográfica para que los gobiernos puedan tener acceso a este tipo de datos, ¿vale? Pero pues algo que aquí tenemos tan generalizado como que tú puedas ir a la sede del catastro y puedas consultar los datos de tu inmueble o similar, pues en estos países todavía no está desarrollada toda esa información y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Al final se trata de ir recopilando toda esa información catastral del terreno, parcela por parcela, bloque por bloque, y unificando toda esa información para que, bueno, a través de esos datos se pueda saber pues qué tipo de inmuebles hay en cada zona, a quién pertenecen, qué características tienen y, entre otras cosas, también las administraciones puedan gestionar sus recursos tributarios, como puede ser pues el IBI o cualquier otro tipo de impuestos, ¿vale? Bueno, este es otro de los proyectos que estamos desarrollando ahora, en este caso para la Xunta de Galicia, y es una cartografía territorial, en este caso de diferentes municipios de Ourense. Y como podéis ver, aunque aquí estáis viendo un mapa, esto no deja de tratarse de una base de datos con información cartográfica en diferentes capas, ¿vale? Que luego está unificada y que en este caso, pues el producto final que entregamos es este mapa o este plano, donde aquí pues os he dejado una pequeña muestra de los diferentes niveles que recopilamos, ¿vale? Al final, ¿a ellos qué les interesa? Pues les interesa tener delimitadas las parcelas, saber el uso agrario que puede tener esa parcela, tener delimitadas las carreteras, las poblaciones, los ríos, etcétera, y toda esta información catastral a través de diferentes análisis, pues se va sacando información muy interesante para gestionar y ordenar todo el territorio, ¿vale? Aquí también le hemos metido debajo un modelo de elevaciones para que podáis ver cómo incluso podemos reflejar o simular cómo es el relieve de esta zona, ¿vale? Que luego también, obviamente, pues entregamos en producto digital, ¿vale? Este es un ejemplo de esa misma zona, donde se puede ver aquí pues una pequeña población que hay en ese área, con la información delimitada de cada una de esas edificaciones, las curvas de nivel que delimitan la forma que tiene el terreno. Y aquí también pues hay incorporada información de las carreteras, de la hidrografía, etcétera, etcétera, para que bueno, pues estos organismos puedan gestionar todo el territorio de forma óptima, ¿vale? Este es uno de los ejemplos y este es otro en este caso, para la Diputación Foral de Álava, donde, como podéis ver, y es un poco lo que os comentaba al inicio de la presentación, pues aquí se muestra de forma muy clara que somos generadores masivos de geoinformación, ¿no? Y aquí pues se pueden ver todos los componentes o fenómenos que tiene el terreno, y luego esa aplicación de componente alfanumérica, donde ellos rápidamente de cualquier elemento, de cualquier fenómeno del terreno, pueden consultar todo tipo de información, ¿vale? Pues qué tipo de carretera es, a quién pertenece este tipo de vial, en qué kilómetro estamos, etcétera, etcétera, para luego gestionar recursos como os comentaba, ¿vale? Esto un poco más adelante me centraré ya en lo que estábamos hablando de sistemas de información geográfica y veréis las aplicaciones que tiene este tipo de información de manera más detallada, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que hacemos dentro del área de gestión del territorio son proyectos de innovación, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de uno de los últimos que hemos desarrollado, lo hemos llamado IA4Geo, y al final, para que os hagáis una idea, aquí estáis viendo dos ortofotos, ¿vale? Ese ejemplo que os comentaba al principio de la presentación del Ayuntamiento de Bilbao, que les habíamos hecho el vuelo para generar esa fotografía, pues estos son dos ortofotos de diferentes años, ¿vale? Esta que vemos aquí es del año 2010 y esta que vemos aquí es del año 2021, ¿vale? Tienen esa diferencia de tiempo. Y uno de los trabajos que hacemos aquí en este área es la actualización cartográfica, es decir, identificar novedades o elementos, fenómenos que se han incorporado al terreno y que no están, bueno, que no están dibujados o que no están incorporados en esa cartografía, ¿vale? Esto habitualmente era un trabajo que se realizaba por los técnicos de manera
manual, podemos decir, 100% manual, ¿vale? Y esta tecnología lo que nos ha permitido es automatizar este tipo de tareas a través de un entrenamiento de una red neuronal convolucional, podríamos decir, y que permite detectar detección automática de cambios comparando imágenes aéreas de diferentes épocas, como os decía, ¿vale? Esta detección de cambios pues, se lleva a cabo, por ejemplo, en edificaciones, en zonas asfaltadas, en infraestructuras. Y aquí podéis ver una interfaz que hemos desarrollado. Esto no deja de ser un GIS web que ha desarrollado Seresco y que a través de esta herramienta de IA Forgeo, pues como podéis ver aquí nos ha señalado varias construcciones que en el 2011 no estaban y que ahora en el 2010 no estaban y ahora en el 2021 han aparecido y ya de manera automática identifica estos cambios para reflejarlos e incorporarlos en la cartografía, ¿vale? O sea que esto es uno de los proyectos que hemos hecho últimamente. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ahora estamos también con otro proyecto para otro organismo público en el que estamos trabajando la recopilación de información desde drones que van a volar para la gestión de diferentes tipos de alertas, ¿vale? Como pueden ser búsqueda de personas perdidas, detección de incendios, detección de nubes de gases o de derrames, por ejemplo, o vertidos en zonas marítimas. Y a través de esos drones recopilar esa información, bueno, pues trabajarla y luego llevarla a una cartografía que nos permita analizarla en tiempo real y gestionar a partir de ahí esos retos bueno, y el trabajo con los equipos de emergencia, ¿vale? Esto es una de las cosas que estamos haciendo ahora. Bueno, y aquí voy a entrar un poco en profundidad en el tema de los sistemas de información geográfica porque es lo que os decía, ¿vale? Al final no dejan de ser bases de datos, que entiendo que son pues, también conceptos que en el día a día habréis visto en algún momento y que aquí además lo que hacemos es añadir a esas bases de datos una componente geoespacial que nos permite ubicarlas en el terreno, ¿vale? Un SIG al final es una tecnología, como podéis ver ahí, que sirve para crear, administrar, analizar y representar cartográficamente todo tipo de datos. ¿Vale? En este ejemplo se entiende muy bien cómo funciona. Si os fijáis aquí abajo tenemos pues lo que sería el mundo real, podemos decir. ¿Vale? Y a partir de ahí este mundo real se va descomponiendo en diferentes capas o niveles que nos permiten analizar diferentes tipos de información. Hay dos tipos de capas dentro de un sistema de información geográfica, ¿vale? Tenemos lo que podemos llamar capas raster. Esto lo podemos llevar más a que son imágenes, ¿vale? Y luego tenemos las capas vectoriales, que no dejan de ser pues ya componentes que pueden ser lineales, poligonales, puntos, tienen diferentes tipos de representación sobre el terreno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis en este dibujo una descomposición a través de, bueno, lo que os enseñaba antes en esta parte, ¿vale? Esto que tenéis debajo del mapa, que se ve en color gris y que muestra cómo es el relieve en esa zona, pues eso es lo que tendríais aquí, ¿vale? Un modelo de elevaciones que nos informa de cómo es el terreno. Luego podemos tener ya los usos del terreno diferenciados, ¿vale? Pues por pues bosque, cultivo X, río, asfalto. Esto se va diferenciando por diferentes usos del suelo y poco a poco vamos desgranando más esa información, ¿vale? Pues por parcelas o edificaciones, por calles, por usos, etcétera, ¿vale? Toda esta información ayuda a los usuarios a comprender pues patrones, relaciones y el contexto geográfico y esto mejora pues la comunicación, eficiencia, gestión y toma de decisiones de cualquier tipo, ¿vale? Al final lo que hace un SIG es conectar datos integrando en un mapa la ubicación, es decir, dónde está ocurriendo esa cosa con todo tipo de información descriptiva, ¿vale? Y esto sirve pues para todo tipo de sectores. Aquí tenéis un pequeño resumen de cómo está compuesto un SIG, ¿vale? Al final es una integración, como os decía, de mapas. Aquí nosotros podemos añadir todos los mapas que queramos y estos mapas se integran con diferentes datos, datos de todo tipo, ¿vale? En función del sector y de lo que estemos analizando. Y esta combinación, esta integración de mapas con datos nos permite hacer diferentes análisis de todo tipo
donde a todos estos datos que podamos gestionar y analizar les podemos añadir una componente geográfica o de ubicación que nos va a permitir pues, tomar decisiones mucho más rápidas, ¿vale? Bueno, en este gráfico de abajo veis un poco más detallado cómo sería esa cadena de valor, ¿vale? Desde cómo cogemos los datos, tenemos el mundo real y de ese mundo real se cogen esos datos se pueden coger de diferentes maneras, ¿vale? Uno de ellos puede ser pues a través de esos vuelos que os he mostrado anteriormente que realizamos, y una vez que tienes esos fotogramas, a través de diferentes software y de modelos que tenemos para restituir, lo que hacemos es, sobre esas fotografías, dibujar el terreno en su cota real y todos los elementos que lo conforman. Pero bueno, hay diferentes maneras también de hacerlo, ¿vale? Puedes irte sobre el terreno y a través de estaciones de topografía medir los datos, etcétera, etcétera. El caso es que una vez que recopilas esos datos, los integras y los gestionas a través de una base de datos que ya te va a permitir hacer análisis de todos tipos, como os decía, ¿vale? Y aquí el meter la componente espacial te ayuda a tomar pues diferentes decisiones que bueno, pues puedas aplicar directamente sobre el terreno, ¿vale? ¿Cuáles son este tipo de decisiones o de ventajas que se pueden tomar? Bueno, pues aquí tenéis un pequeño resumen, ¿vale? Al final, ¿qué te aporta un SIG? Obviamente una toma de decisiones mucho más informada, una mejor planificación urbanística y territorial, como habéis podido ver en ese ejemplo que os pasaba de cómo podemos ir capa a capa desgranando todos los elementos que componen el territorio. Son muy útiles de cara a la gestión eficiente de emergencias, luego veremos algún tipo de ejemplos, igualmente para el pues control y monitorización del medio ambiente, ¿no? Obviamente, pues para que os hagáis una idea, nuestros principales clientes son ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas que les interesa optimizar toda la gestión de infraestructuras y servicios públicos, ¿vale? Es decir, saber qué elementos conforman su terreno y luego a partir de esos elementos analizar toda esa información para gestionar mejor cada una de sus áreas, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis algunas más como cumplimientos normativos, optimización de recursos o desarrollo económico. En este sentido, y para que veáis algunos ejemplos de manera un poco más práctica, quería compartiros. No sé si me podéis confirmar que estáis viendo ahora mismo Natalia o Sí, Luisa. Vale, estáis sí, viendo. sí. Vale, ¿Cómo se aquí utiliza un sí? exacto. Bueno, esto es la página de ERRI, ¿vale? Es uno de los softwares punteros a nivel de SIG. Y aquí tenéis algunas de los ejemplos, ¿vale? Que podemos utilizar de aplicación de los SIG. Elegir la ubicación adecuada de cualquier tipo de equipamiento, ¿vale? En este caso, pues el ejemplo que tenéis aquí es de una tienda, pero esto nos serviría para cualquier cosa. Y si os veis aquí, veis cómo se van cargando las capas de población, de ingresos, de tiendas disponibles potenciales o, por ejemplo, de tiempos de desplazamiento, ¿no? A partir de ahí también podemos poner, bueno, pues incorporar datos de ingresos potenciales, etcétera, y cruzando toda esta información, el SIG lo que nos permite es analizar esta información georreferenciada y, por ejemplo, obtener la mejor ubicación para esta tienda, ¿vale? Puede ser esta tienda, pero puede ser cualquier otro tipo de infraestructura. De cara a las rutas, pues exactamente igual, ¿vale? Al final la tecnología GIS te permite gestionar diferentes escenarios complejos y analizar recorridos, ¿vale? Las compañías de entrega o de paquetería los utilizan constantemente, pues por ejemplo, como este ejemplo, ¿no? Para optimizar las mejores rutas y de esta forma ser mucho más eficientes y optimizar mejor sus recursos y sus medios de transporte, ¿vale? Este podría ser otra de las aplicaciones. Otro ejemplo que se puede también llevar pues al uso que hacen, por ejemplo, ayuntamientos de lo que les preparamos, ¿vale? Ellos tienen la información de dónde se encuentran ubicadas todas sus farolas, en este caso, y a partir de ahí se puede gestionar en qué momento, pues un punto de luz, pero bueno, esto puedes llevarlo a tuberías, a vehículos, a cualquier ente que quieras gestionar, y ya veis que rápidamente se identifica en qué zona está fallando un recurso concreto. También puedo localizar en ese momento dónde tengo mis recursos más cercanos y rápidamente enviarlos, ¿vale? Como podéis ver, para
para gestionar esta alerta. Planificar el futuro. Mirad, este ejemplo a mí me gusta mucho. Esto es un índice de temperatura a lo largo de los años, como ha ido creciendo pues, por todo el tema del calentamiento global, etcétera, esa temperatura en una zona en concreto. Y a través de estas mediciones y de esta ubicación, a través de la geometría o la georreferenciación del dato en una zona, pues podemos, por ejemplo, identificar dónde incorporar espacios verdes que van a reducir el calor, pues también de cara a las personas más vulnerables, etcétera. Pues esto es una de las aplicaciones, como muchas otras que existen, ¿vale? Pero que podéis ver aquí como esa información alfanumérica con su componente gráfica adquiere un valor muy importante, ¿vale? Y bueno, pues por terminar aquí con los pequeños ejemplos que hay, emergencias, que es lo que os decía, ¿vale? Aquí podéis ver que nos marca rápidamente una capa con las zonas, un ciclón que está llegando, qué zonas previsiblemente son inundables, qué estructuras pues tienen un riesgo, una componente alta de inundación. Igualmente, donde puede haber pues cortes energéticos, ¿vale? Que es lo que nos está marcando aquí. Y luego también pues otra capa con las estructuras prioritarias que se deben tener en cuenta, ¿no? Pues como podrían ser pues hospitales, escuelas, perdón, puentes. Pues todo este tipo de información, como podéis ver, está combinada aquí a través de diferentes capas. Y de esta manera pues podemos gestionar los recursos que tenemos, poner en prealerta en ciertas zonas a las emergencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, mira, tengo un ejemplo aquí en la presentación preparado para que lo veamos un poco más en detalle, llevado a nuestro día a día, ¿vale? O a nuestro país que hemos tenido recientemente. Vale, aquí estáis viendo la aplicación de los sistemas de información geográfica a la zona afectada por la DANA. ¿Vale? Aquí tenemos un mapa de la zona y como podéis ver, pues aquí se han ido añadiendo varias capas, en este caso, pues de todas las zonas que se han inundado. ¿Vale? En esta DANA que hubo en Valencia recientemente. Y bueno, como sabéis, o si no, bueno, pues como se refleja aquí en el mapa, una de las zonas más afectadas fue Paiporta. ¿Vale? Aquí podéis ver, esto es un ejemplo que he sacado de Street View, de una de las calles de Paiporta previamente a que ocurriese la DANA. ¿Vale? Y sin embargo, en esta otra imagen, si os fijáis, es la misma calle, ¿vale? Aunque no lo parezca, por todas las consecuencias que tuvo bueno, pues este desastre. Pero bueno, aquí si veis el cartel, si os fijáis, es el mismo, es la misma calle. ¿Vale? Y el cambio radical que tuvo la misma antes de la inundación y después, ¿no? Con bueno, pues las calles llenas de barro, todos los coches, como podéis ver por ahí, bueno, pues un poco las imágenes que ya hemos visto todo. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque, como os decía, los sistemas de información geográfica, entre otras aplicaciones, nos ayudan a la detección y prevención de emergencias, ¿vale? Si llevamos esta información a un SIG, podemos ver, esto es una información que ya estaba disponible y que tienen los equipos, obviamente. Aquí podéis ver sobre lo que podría ser una ortofoto de la zona de Paiporta, una componente, un fenómeno hidrográfico, que es la rambla por la que discurriría ese canal, ¿vale? Que, bueno, pues finalmente se inundó, se desbordó y causó el desastre que todos en día hoy sabemos. Pero, bueno, pues a través de esta componente SIG podemos hacer, metiéndole modelos digitales de elevaciones que nos permite saber la forma que tiene el terreno, hacia dónde pueden ir las aguas en caso de desbordamiento, etcétera, etcétera. Tenéis marcado aquí en color azul las zonas potenciales de inundación. ¿Vale? Va desde lo más oscuro, donde más probabilidades hay, a lo más clarito, donde es menos probable. ¿Vale? Pero como podéis ver, estamos hablando de una zona que a través de la información SIG podemos hacer diferentes escenarios donde se puede comprobar qué zonas son potencialmente inundables. ¿Vale? Esta información, las administraciones públicas cada vez también están trabajando más en que sea abierta para que cualquier ciudadano pueda consultarlo, porque entre otras cosas, por ejemplo,
Yo como ciudadano, si me voy a comprar una casa, pues me interesaría saber si estoy valorando comprarme un inmueble en una zona, por ejemplo, que es potencialmente inundable, ¿no? De ahí un poco lo que os decía de la geoinformación como elemento esencial para gestionar todo el territorio. Bueno, el caso concreto es que esta información a través de un SIG está disponible. Se puede saber qué zonas potenciales tienen un peligro de inundación alto. Y aquí, por ejemplo, os estoy marcando esta calle de Paiporta que os he señalado anteriormente en las fotografías y que vosotros habéis visto cómo quedó, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, a través de este tipo de bases de datos georreferenciadas se pueden hacer tienen muchas aplicaciones y entre otras tiene esta que permitiría saber, se podía haber sabido, de hecho esta información se tiene, de qué áreas tienen un riesgo alto y se podrían haber tomado diferentes medidas para tratar de minimizar un poco todo lo que desembocó esta tragedia, ¿vale? Esto un poco como conclusión y ejemplo más llevado a la práctica de lo que os pueden ofrecer los sistemas de información geográfica, que como os decía, no dejan de ser bases de datos con componentes alfanuméricos y a los que además se les añade una componente gráfica que le da un valor mucho más potencial a la hora de analizar esa información, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco la presentación. No sé si tenéis algún tipo de preguntas, comentarios o datos que queráis realizarme. Ya veo que está todo muy claro. Bueno, pues A nada, ver, para a ver terminar, quién se anima a hacer alguna pregunta. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, esto suele pasar. A mí me pasaba cuando estaba también estudiando que cuando llegaba el momento de hablar nadie se animaba. Bueno, pues nada, si no, paso rápidamente a explicaros el ejercicio práctico para no robaros mucho más tiempo ya que podéis trabajar sobre él. Vale. Vale. Bueno, la idea es un poco enfocarlo en esta última parte que hemos visto de los sistemas de información geográfica, ¿vale? Al final hay muchas aplicaciones. Google Maps, por ejemplo, no deja de ser un sistema de información geográfica, ¿vale? Donde hay diferentes capas cargadas pues, de vías, de carreteras, de autopistas, de puntos de interés, etcétera, y gestionado a través de una app, ¿vale? Bueno, lo que yo me gustaría proponeros es bueno, pues un ejercicio práctico a través de Google My Maps y que sería simplemente que creéis un mapa en el que vayáis incorporando diferentes capas y que, bueno, que lo presentéis a vuestro tutor o a quien sea el responsable de revisar un poco este ejercicio, ¿vale? Yo os he dejado aquí diferentes propuestas, pero bueno, esto es un tema abierto que cada uno, no sé si lo vais a hacer individualmente o por equipos, que podéis trabajar pues las ideas que más os apetezcan, ¿vale? Por ejemplo, a mí son algunas de las que se me han ocurrido, ¿vale? Pues pueden ser un mapa de rutas de senderismo donde incorporéis capas con diferentes rutas, pues por ejemplo, clasificadas en función de su nivel de dificultad y luego a las que vayáis incorporando pues diferente tipo de información, ¿vale? Porque estos mapas incluso se pueden subir, compartir, etcétera, pues como puede ser pues distancia total, tiempo estimado o puntos de interés que merezca la pena durante la ruta o quizás desviarse un poco para verlos, por ejemplo, ¿no? Otro caso que se me ha ocurrido es el de sitios de interés en una ciudad. Eh, Esto hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Incluso para cuando te vas a hacer un viaje a una ciudad en el extranjero y te quieres preparar un poco las rutas, bueno, pues a través de esta aplicación, pues gestionarte pues qué monumentos visitar, qué restaurantes conocer, etcétera, y todo esto te lo puedes ir gestionando también, ¿vale? Festivales, pues si a alguno es muy aficionado al tema de la música, le gustan mucho los festivales, pues un mapa con diferentes festivales ubicados en diferentes lugares, fechas de celebración, clasificarlos pues por el público al que va dirigido, etcétera. Parques de atracciones, puede ser otra idea. O playas, ¿vale? He puesto playas porque a mí es algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, pues se me ocurre un mapa que puede ser de playas de Asturias o playas de cualquier sitio con la ubicación, clasificación por calidad del agua y oleaje o por actividades que puedas recomendar hacer, ¿vale? David, José tiene una pregunta para ti. Vale, perfecto. ¿Se me oye? Porque este micro a veces va como quiere. Sí, José, te oyo, Sí. te Vale, sí. escucho, sí. Una consulta. Estaba en otra charla que nos dieron,
nos hablaban del tema de la problemática, creo que era sobre el tema de Google Maps, por ejemplo, y la soberanía del dato. La información que se estaba, me parece entender algo así como que si se usaban servicios como Google Maps, los datos que estuviéramos sacando, generando a partir de lo de de Google Maps, como que Google se hacía un poquitín, los acaparaba y se hacía como dueño de ellos. ¿O lo entendí mal o...? A ver, tampoco te puedo responder a ciencia cierta, pero bueno, a día de hoy es un poco a lo que giran prácticamente todas las herramientas, ¿no? No sé si lo sabéis, pero incluso a día de hoy con ChatGPT o cualquier otro tipo de IA, ellos mismos, con cualquier tipo de información que tú vas introduciendo, se van retroalimentando y la van utilizando en su favor. Tienes la opción por ejemplo, en ChatGPT, otras sé que tienes la opción de desactivar esa opción para que no utilicen esos datos. Pero bueno, pues en este caso con Google Maps y sabiendo un poco el monopolio que tiene a nivel global, tampoco me extrañaría, ¿vale? De todas maneras, en este caso, ya te digo que esta aplicación, la de My Maps, tú tienes la opción de crearte tus propios mapas. Por ejemplo, para lo que os decía, oye, pues me voy a hacer un viaje y en vez de llevarme las rutas apuntadas o en un papel, pues me las genero aquí y tú aquí sí que tienes la posibilidad de compartir esos mapas, o si no, tienes la opción de que sean solo para ti y que nadie más pueda hacer uso de ellos, ¿vale? Ok, No muchas sé gracias. no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues bueno, si no me interrumpís, no hay ningún problema. Esto es un poco la dinámica del ejercicio, ¿vale? Voy a enseñaros un pequeño ejemplo de cómo funciona para que os hagáis una idea. Vale, una vez que vais a Google My Maps, bueno, pues os tenéis que entrar con vuestra cuenta de Google, ¿vale? Y esto es un poco pues el dashboard que tiene la aplicación. Yo aquí he hecho un pequeño ejemplo de sitios de interés en Oviedo, ¿vale? Pero como os decía, la temática es abierta. Más que nada por explicaros cómo funciona. Yo aquí he creado una capa de lugares. En este caso he metido pues el Parque de San Francisco, el Ayuntamiento de Oviedo, ¿vale? Si voy pinchando me va llevando a cada uno de ellos. La catedral. Esto podría ser lo que os decía también, ¿vale? Pues no soy de Asturias, voy a visitar Oviedo y para el primer día, yo esto lo he llamado lugares, pero lo puedo ir llamando de diferentes maneras, pues podría poner aquí, en vez de lugares, podría llamarlo, a ver, ¿dónde se ha cambiado aquí? Ruta día 1, ¿vale? Esto abierto a como lo queráis vosotros gestionar, ¿vale? Oye, pues el día 1 voy a ver el Parque San Francisco, el Ayuntamiento, y voy a acabar en la calle de Gascona tomándome unas sidras, por ejemplo, ¿vale? Y además, aparte de la ubicación de los lugares, podéis incorporarles también otra capa con las rutas. Oye, pues del Parque San Francisco hasta el Ayuntamiento, por dónde tengo que ir, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto como idea. Por haceros un pequeño formación súper rápida, aunque es súper intuitiva esta aplicación, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, pues vamos a irnos a Santa María del Naranco, que es otro de los puntos que tengo anotados para visitar, ¿vale? Me puedo crear, por ejemplo, decidir aquí si quiero añadirlo al mapa en el que esté, ¿vale? Cada uno de estos componentes que tenéis aquí es una de las capas. Creo que tiene un máximo de 10 capas, ¿vale? Para añadir. Bueno, para el ejercicio práctico que necesitáis os da más que de sobra. Y bueno, pues simplemente en la capa en la que esté o puedo crear una nueva. Si pincho aquí tengo la posibilidad de añadirla al mapa, ¿vale? Y ya directamente me la meto aquí, Iglesia de Santa María del Naranco. Si quiero meterlo para el día 2, pues me creo una capa nueva con el día 2. Y a partir de aquí yo puedo ir pues eligiendo el color o el estilo, si quiero ponerle algún icono. Puedo, por ejemplo, añadirle una foto, ¿vale? Aquí puedo subir fotos que tenga yo, puedo buscar imágenes. Por ejemplo, vamos a decirle aquí Santa María del Naranco, Oviedo. Y, por ejemplo, cojo esta y la inserto aquí para que me aparezca. ¿Vale? En caso de que quiera poner una descripción de cualquier cosa, pues lo que os decía, enfocado más a la idea de festivales o a cualquier otra, oye, pues este festival en concreto se celebra en estas fechas y tiene un precio de X. Pues también aquí podéis poner esos comentarios, ¿vale?
Y luego a partir de ahí también puedo jugar con el tema de los desplazamientos, ¿vale? Una vez que estoy aquí, otra de las opciones que tiene es pues mostrar indicaciones para llegar aquí y puedo decirle, oye, pues para en coche, no sé si me lo va a encontrar, pero bueno, vamos a intentarlo. Monte Naranco, ¿vale? Por ejemplo, ya que estoy aquí, voy a aprovechar y me voy a hacer una subida en coche al Monte Naranco. Bueno, pues al final aquí me crea una nueva ruta, ¿vale? Esto sería una tercera capa que yo puedo renombrar a subida al Naranco. Y de esa manera, bueno, también tengo mapas base, ¿vale? Que puedo jugar con ellos si quiero ponerlo de esta manera, de la otra, etcétera, etcétera. Y al final, pues como veis, es una herramienta súper sencilla. La idea es llevarla a la parte SIG, de Sistemas de Información Geográfica, ¿vale? Que os creéis diferentes niveles. Pues como os decía, ¿vale? En rutas puede ser por nivel de dificultad, pues rutas de dificultad alta, rutas de dificultad media, rutas de dificultad baja, y aquí ir metiendo una serie de rutas, les podéis añadir la componente de este punto a este punto. Bueno, pues un poco esto está abierto a lo que queráis. Y luego nada, simplemente una vez que hayáis terminado con el proyecto, tenéis varias opciones bueno, pues para compartirlo con la persona que os lo vaya a evaluar, ¿vale? Si queréis, la manera más sencilla, venís aquí a esta opción de compartir. Aquí tenéis añadir capa, ¿vale? Por si queréis ir añadiendo nuevas capas, y os las va incorporando aquí todas las que se os ocurra. Aquí podría meter otra, por ejemplo, de restaurantes y empiezo a meter restaurantes que quiero visitar en Oviedo cuando vaya ahora en Semana Santa. Bueno, pues esto es lo que queráis. Sobre cómo compartirla, ¿vale? Aquí tenéis una opción de compartir. Si yo pincho aquí, me da la opción de si quiero que sea visible para cualquier persona o no, etcétera. Bueno, podéis jugar con ello. Y luego tenéis la opción de compartir, copiaros este link y esto se lo podéis copiar y pasar a la persona que os vaya a evaluar la tarea, ¿vale? Esto es una de las opciones. Sino también otra de las opciones es exportarlo a un KML o KMZ. No sé si en este caso habéis trabajado alguna vez con ello. Pero bueno, esto lo que te permite es exportarlo, también el mapa. Y esto a través de Google Earth, si no tenéis las herramientas, la podéis descargar también, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que si no, con esta opción de compartir también lo podéis pasar. Yo trabajamos mucho con Google Earth, os la podéis descargar, que es totalmente gratuita. Y bueno, pues lo que ha hecho es exportármelo a un formato de archivo geográfico, ¿vale? Que si yo abro ahora Google Earth, pues directamente me lleva ahí en este caso, Oviedo, a la ruta que he hecho, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, pues tengo la parte del centro de la ciudad donde voy a ir viendo pues el Parque San Francisco, el Ayuntamiento, etcétera, etcétera, la Catedral. Y luego tengo esta parte de la ruta del Naranco que me he preparado para otro día, ¿vale? Aquí tendría la opción de ir viéndola y ir, bueno, sacándola por capas. Cualquiera de las opciones es válida, ¿vale? La que acordéis con la persona que os va a ver, que os va a revisar la prueba. Yo creo que, bueno, la más sencilla puede ser que compartáis directamente, os copiáis el link y se lo paséis, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que tenía preparado para ver con vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda más o incluso del ejercicio práctico que me queráis comentar. Nada. Bueno, pues entonces no os robo más tiempo. Vale, de momento bien explicado todo. Si no hay duda. Bueno, gracias, David, Vale, pues por nada, muchas compartir gracias. esas soluciones y esos servicios que ofrece Ceresco. Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros por el Mira, tiempo de... Sí, dime, perdona. si puedes enviarme la presentación para Vale, compartirla con los estudiantes. vale. Lo que no sé es si tengo tu correo, Natalia. Tengo Te, te el de envío un Luisa. email, te Si envío un no, email y me lo envías vale, tú. pues me mandas un email y os mando la presentación. Vale, Pues pues nada, muchas muchísimas gracias gracias. por vuestro tiempo. Espero que os haya resultado de interés y bueno, nada, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición en Sedesco, ¿vale? Gracias, David. Que tengáis un buen día. Adiós. Bueno, chao. Chao.
Seguimos entonces en la siguiente sesión a las 12.